Mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo, tanto a Renuevo de Vida como a todo aquel a quien le llega esta transmisión. Agradecidos con el Señor porque ha protegido nuestra vida, nos ha guardado. Hemos terminado tanto un mes más como una semana más, donde hemos contemplado la inmensa protección, el inmenso cuidado, la provisión del Todopoderoso sobre nuestra vida. Y esta mañana nos preparamos para disfrutar igualmente la bendición que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, donde esperamos que la presencia del Señor sea llenando y fortaleciendo la vida de todos. Así que disponemos nuestro corazón y leemos la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, que dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la copa de comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Amén. Así que hoy nos disponemos para alabar, para exaltar, para bendecir el nombre del Señor, para recibir su santa y bendita palabra, y además para participar de la Santa Cena. Así que en esta mañana oramos. Soberano Dios y Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por concedernos tan majestuoso privilegio, tan maravillosa oportunidad de dirigirnos delante de ti, colocar en tus manos nuestra vida y suplicarte que guíe nuestro corazón de tal manera, oh amado Consolador, que podamos hacer las cosas de acuerdo a tu divina voluntad, que podamos adorar en espíritu y en verdad, que podamos exaltar el nombre que es sobre todo nombre de una manera especial, de lo profundo de nuestro corazón, que hoy podamos participar de la palabra y que ella llegue a lo profundo de nuestro corazón y produzca el efecto para lo cual tú la envías, amado Señor. Y además que en la participación de la Santa Cena en esta mañana nuestro corazón pueda disfrutar de la bendición que has preparado para nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y nos disponemos para exaltarte, para alabarte y para glorificar tu santo y divino nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Así que alabamos y exaltamos el nombre del Señor.
Sea como sea, tenemos una oportunidad en este momento para seguir explorando el fruto del Espíritu Santo. No sé si te has dado cuenta hasta ahora que cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo y sus diferentes expresiones, estamos hablando de un fruto que es humanamente imposible, al menos tal y como está descrito en las Escrituras. ¿Por qué? Porque este fruto es obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu es el que nos capacita para dar este fruto sobrenatural. Y el mejor ejemplo de alguien que vivió en toda la expresión del fruto del Espíritu Santo fue Jesús. Y vamos a explorarlo juntos. Hoy vamos a hablar de la paz sobrenatural. Para ello me gustaría que me acompañases al Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19. Es un momento muy interesante del Evangelio. Los discípulos acaban de experimentar la muerte de Jesús, que les había hecho tener un impacto emocional. Estaban en una angustia, en una agonía, en una ansiedad tremenda. Había rumores de que Jesús había resucitado, pero todavía no era algo seguro, y había una tensión en el ambiente. Y el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pongámonos en contexto. Los discípulos se encontraban en un estado de alarma interior, lo que nosotros llamaríamos un estado de ansiedad, porque habían perdido todo aquello que representaba seguridad y estabilidad para ellos. Piénsalo, Jesús, aquel en el que habían puesto todas sus esperanzas, había sido crucificado. Parecía que los poderes del mundo, los poderes de los fariseos y del Imperio Romano, estaban tomando dominio sobre ellos y ellos se estaban convirtiendo en víctimas. Todas sus barreras de seguridad, todos sus fundamentos de estabilidad estaban siendo removidos y se sentían ansiosos. ¿Te suena? Y de repente Jesús aparece en escena. Jesús resucitado, con un cuerpo glorificado, pero reservando todavía las marcas de la crucifixión, sus cicatrices. Y lo primero que hace Jesús es ponerse en el centro de esos discípulos en ataque de pánico y mostrarles sus cicatrices. ¿Por qué hace esto? Porque al mostrarles sus cicatrices estando vivo, les estaba enviando un mensaje muy poderoso a sus almas angustiadas. Y era este mensaje: yo he vencido a la muerte. Ni siquiera la muerte ha podido contenerme, por lo tanto, hay una seguridad absoluta para vosotros. Parece que alrededor de vosotros todo es incierto, pero hay una seguridad que remarcan estas cicatrices. Es que ni la muerte puede vencerme a mí, ni puede venceros a vosotros. Es un mensaje muy poderoso, un mensaje que estoy seguro que inyectó seguridad a aquellos discípulos que estaban en un ataque de pánico. Pero después de eso Jesús hace algo muy interesante. Dice que sopla sobre ellos el Espíritu Santo con una declaración: la paz sea sobre vosotros. Y esa paz, que es la paz del Espíritu, entra en ellos y se llenan de alegría. ¿Qué nos está enseñando Jesús con esto? Nos está enseñando que la paz no es algo que se encuentra fuera de nosotros. La paz es algo que se encuentra dentro de nosotros. La paz verdadera
es fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque si la paz fuese algo fuera de nosotros, algo que se puede comprar, algo que se puede construir, algo que se puede lograr, la gente rica tendría mucha paz. Porque podrían comprarla, podrían construirla, podrían alcanzarla, porque estaría fuera de ellos. Sin embargo, las personas ricas generalmente son las personas más ansiosas y angustiadas del planeta Tierra. No es casualidad que aquí en Europa, un continente rico, el número 1 en los medicamentos más vendidos sean los ansiolíticos y los antidepresivos. ¿Por qué? Porque la paz no es algo que está fuera de nosotros. La paz no es dinero en el banco. La paz no es un contrato de trabajo seguro. La paz no es un sistema de seguridad social fuerte. La paz no son políticos que hacen promesas de que todo va a ir bien. La paz no es tener grandes multinacionales dentro de nuestro país. La paz no es algo fuera de nosotros. La paz es algo dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu que ya está en ti, porque Jesús ya lo sopló en el día de tu conversión, es el que puede darte la paz que este mundo anhela y no puede comprar, pero que tú la posees por gracia. La cuestión es, ¿por qué no sientes paz? Muy bien, porque hay maneras en las cuales podemos bloquear la obra del Espíritu en nosotros, pero también hay maneras en las cuales podemos activar la obra del Espíritu en nosotros. Y quiero hablarte de 3 activadores de la paz que ya está dentro de ti. 3 activadores que pueden poner en marcha esa paz que ya fue depositada por el Espíritu Santo dentro de ti. Los 3 activadores de la paz que ya está dentro de ti son: 1, mantener el enfoque en lo que Jesús está diciendo. 2, humillar tu ego. Y 3, adorar en tu noche oscura. El primer activador de la paz que está dentro de ti es mantener el enfoque en lo que Jesús está diciendo. Un acontecimiento de los evangelios que ilustra muy bien lo que quiero expresar en este punto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. En él se describe un momento en el cual los discípulos se encuentran en el mar de Galilea, en una barquita, y de repente una terrible tormenta les rodea. Piensa que algunos de esos discípulos eran expertos pescadores. Estaban entrenados en el mar, y sin embargo la Biblia dice que esa tormenta era tan fuerte, tan intensa, que literalmente les hizo entrar en pánico. Se agarraron desesperadamente a esa barquita que parecía que era lo único que les mantenía a flote. Habían perdido el control de la situación. Pero si algo evidencian las tormentas, es que todo aquello que creemos que es estable, en realidad no lo es tanto. Esa barquita que parecía que era lo único que les mantenía a flote, realmente no era tan segura como parecía. Así nos sentimos nosotros, agarrados a aquellas cosas que pensamos que son seguras, pero que las tormentas de la vida demuestran que no lo son tanto, que son frágiles, que son inestables, que en cualquier momento pueden hundirse. Y de repente la Biblia dice que Jesús aparece en escena, que aparece como solo Jesús puede hacerlo, porque de vez en cuando Jesús era todo un showman. Jesús aparece en escena caminando sobre el mar. Los discípulos que están desesperados, agarrados a esa barca, que era lo único que aparentemente les mantenía a flote, ven a Jesús, pero no saben si es Él, si no es. Y Pedro dice algo: Jesús, si eres tú, dime que vaya. Y Jesús le dice: sí, Pedro, soy yo, ven. Y literalmente, Pedro hace aquello que humanamente hablando es lo más estúpido que podemos hacer en medio de una tormenta. Pedro
abandona la supuesta estabilidad que le da la barca y da un salto al desconocido respondiendo al llamado de Jesús. Y cuando Pedro hace eso, lo que según este mundo sería lo más estúpido que podemos hacer, pero que desde la perspectiva de Dios es lo más seguro que podemos hacer, vemos cómo Pedro hace algo histórico. Pedro empieza a caminar sobre el mar. Pero decir que Pedro caminó sobre el mar quizá no sea estrictamente correcto, porque el agua no puede sostener el peso de un ser humano. Es imposible. El mar no tiene la capacidad de sostener el peso de un ser humano. Por lo tanto, ¿sobre qué caminó Pedro? Yo creo que sería más correcto decir que Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el ven que salió de la boca de Jesús. Lo que mantuvo a flote a Pedro no fue el H2O. Lo que mantuvo a flote a Pedro fue la palabra que salió de la boca de Jesús, demostrándonos que lo más estable en este universo no son esas barcas endebles a las cuales nos agarramos desesperadamente en medio de las tormentas. Lo más estable en todo el universo es la palabra de Jesús. Génesis capítulo 1 nos describe que todo el universo ha sido creado por el poder de la palabra de Jesús. Y es la palabra de Jesús lo que mantiene todo unido en el universo. ¿Qué significa eso? Significa que cada átomo del cosmos se sostiene sobre la palabra de Jesús. No hay nada más seguro en este mundo, no hay nada más estable, no hay nada más confiable que la palabra de Jesús. Y mientras Pedro estaba manteniendo su mirada en Jesús y en lo que Jesús estaba diciendo, Pedro se mantenía a flote, pero el Evangelio de Mateo describe un momento en el cual Pedro cambia su enfoque de Jesús a la tormenta, cambia su enfoque de lo que Jesús está diciendo a las circunstancias que le rodean, a las olas, a los vientos, a los relámpagos, y cuando cambia el enfoque de Jesús a las circunstancias, comienza a hundirse. Comienza a hundirse. Y lo que creo que nos está enseñando esta historia es que no hundirse en medio de una tormenta es una cuestión de enfoque. Mantener el enfoque correcto. Si lo primero que tú haces por la mañana es abrir tu Twitter y leer malas noticias, encender la televisión y escuchar malas noticias, llamar a tu vecino y hablar de malas noticias, te vas a hundir. Porque si llenas tu alma de lo que las circunstancias están diciendo, eso va a ser un peso tan fuerte que te vas a hundir. Sin embargo, si llenas tu alma de lo que Jesús está diciendo, si llenas tu alma de la palabra de Jesús, esto te va a mantener a flote. Lo que estoy intentando decirte es que en medio de la crisis lo más seguro que puedes hacer es leer tu Biblia y caminar sobre lo que está escrito en este libro. Sí, te estoy desafiando a algo muy práctico. Allí donde estés, agarra tu Biblia y léela. Lee el Nuevo Testamento, léelo como nunca lo habías hecho. Quizá crees que necesitas lograr estabilidad buscando respuestas en internet. No, lee la Biblia. Lee la Biblia. Hace unos días estuve hablando con un amigo que literalmente tuvo un ataque de pánico hace unos meses atrás, porque sentía unos dolores en su cuerpo y pensando que su padre había muerto de cáncer, él empezó a pensar que quizá él también estaba desarrollando cáncer y buscó en internet la respuesta a esos dolores que sentía y internet confirmó
confirmó su propio diagnóstico. Supuestamente tenía cáncer y durante meses vivió en una angustia terrible pensando que tenía cáncer, cuando todos los médicos decían que no lo tenía. Y no lo tiene, pero llenó su mente de la información incorrecta. Caminó sobre la información incorrecta y eso es inseguro e inestable y hace que nos hundamos. Y no estoy diciendo que neguemos la verdad, pero es que a veces de lo que llenamos nuestra alma no es la verdad. Y lo único seguro en un mundo lleno de fake news, de opiniones relativas en internet, de mentiras que parece que son verdad, lo único seguro que tenemos es esto. Lee la Biblia y camina sobre lo que Jesús está diciendo. El segundo activador de la paz que ya está dentro de nosotros es humillar tu ego. Y probablemente lo que voy a decir ahora te guste tan poco como me gusta a mí, pero es la verdad. Muchas de las ansiedades que experimentamos son producto de nuestro orgullo. Voy a explicarlo. Durante estos meses de pandemia he tenido la oportunidad de hablar con muchos amigos que se encontraban en ansiedad a causa de la situación de incertidumbre en la cual nos encontramos todos. Una incertidumbre que pone el interrogante acerca de nuestro futuro a nivel laboral, económico y social. Y no he venido aquí a dar profecías catastróficas acerca del futuro, pero sin duda las previsiones económicas no son favorables. No lo son, y esa es la verdad. Y cada vez que un amigo me llamaba, yo le declaraba un versículo que cada vez que lo repetía, en realidad no solo se lo decía a él, sino que me lo decía a mí mismo. Y me lo decía a mí mismo porque, como muchos sabéis, mi estabilidad económica y la de mi familia ha dependido hasta ahora de los eventos a los que hemos ido a predicar. Yo tenía toda una agenda llena durante 12 meses, que no solo representaba que durante 12 meses yo ya tenía planificada la manera en la cual iba a realizar mi misión, la misión que Dios me ha dado, sino que también representaba 12 meses de estabilidad económica. Y al llegar esta pandemia, esa agenda ha quedado en blanco. Y eso produjo cierta ansiedad en mi corazón, como en la de mis amigos. Y yo les declaraba este versículo, pero que en realidad lo declaraba para mí mismo y le decía, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, depositad toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos, depositad toda vuestra ansiedad en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esta es una preciosa promesa sobre la cual podemos caminar. Pero en un momento el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, Itiel, estás otorgando una promesa a la gente, pero sin decirles cuál es la condición previa para acceder a esa promesa. Porque muchas de las promesas de Dios son condicionales. Y me dijo, Itiel, esto que estás haciendo es ilegal. Estás dando una promesa, pero sin expresar la condición previa para acceder a esa promesa. Y dije, ¿cuál es la condición previa? Lee un versículo antes, que dice, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y ahora sí, depositando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, para acceder a la promesa del cuidado sobrenatural de Dios, que nos va a liberar de toda ansiedad, la condición previa es la humillación. De hecho, en el versículo 5 dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hay una conexión directa entre la ansiedad y el orgullo, y hay una conexión directa entre ser sostenido por la mano de Dios y la humildad. Déjame
explicar esto. Nos conviene humillarnos. Si queremos ver el sostenimiento sobrenatural de Dios en medio de la crisis que vendrá, nos conviene humillarnos. Porque muchas de las ansiedades que estamos experimentando es porque no queremos cambiar nada de nuestro estilo de vida. Nos hemos posicionado de forma orgullosa en lo que hemos logrado, en lo que hemos construido, en lo que hemos alcanzado y decimos, no quiero perder ninguno de mis derechos. Pero cuidado, quizá hemos confundido derechos con privilegios. Quizá aquellas cosas que pensábamos que eran nuestros derechos en realidad eran privilegios. Y quizá por eso dejamos de ser agradecidos, porque pensamos que privilegios eran derechos, pero no eran derechos, eran privilegios. Y nos aferramos fuertemente, con orgullo y soberbia, a aquellas cosas y decimos, no queremos que nada en nuestra vida cambie. Y eso produce ansiedad. Y lo que yo creo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, conviene que os dejéis humillar. Es un tiempo de humillación para todos, incluidos los cristianos. Y hay que dejarse humillar un poquito. Tienes que asumir que viene pérdida. Tienes que asumir que viene estrechez. Tienes que asumir que no se van a hacer los planes como los habías planeado. Tienes que dejarte humillar un poquito. Porque si te resistes, si eres orgulloso, vas a estar en ansiedad. Pero si te humillas tu ego, Dios va a tener la oportunidad de demostrarte quién es el que te ha sostenido hasta ahora. Y yo no sé qué significa humillarse para ti. Quizá para algunos de los que me están escuchando, humillarse signifique trabajar en un trabajo de inferior cualificación para la cual ellos se habían preparado. Son ingenieros, universitarios y terminan trabajando en trabajos de una escala muy inferior para la cual os habíais preparado. Quizá para otros humillarse sea cambiar de vivienda, ir de un alquiler de una casa grande a una casa más pequeña. Quizá humillarse para otros sea vender el coche. Quizá humillarse para otros sea no irse de vacaciones donde tenían pensado ir. Quizá humillarse para otros sea pedir ayuda a sus papás. Quizá humillarse para otros sea postergar un plan que tenían en mente para los próximos meses. Mira, yo no sé qué significa humillarse para ti. Yo sé lo que significa para mí. Y yo sé que mientras he mantenido una resistencia y he dicho, no quiero que nada en mi vida cambie, porque me ha costado mucho conseguirlo, he estado en ansiedad, pero cuando he rendido mi ego, he encontrado la paz. Para mí humillarse en estos meses ha sido entrar en mi habitación y hacer una oración de rodillas, como hacía años que no hacía. La oración del Padre Nuestro, sobre todo esa parte donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque voy a ser bien honesto contigo. Durante estos últimos años yo había trabajado tan duro y había construido un ministerio tan estable. Con un año de anticipación yo tenía todo mi año organizado. Eso significaba estabilidad económica. Eso significaba que yo no necesitaba orar por el pan de hoy, porque yo tenía pan asegurado por un año. Hacía años que no oraba por el pan de hoy. Y en estos últimos meses me he visto a mí mismo de rodillas en mi habitación, diciéndole a Dios, Dios, el pan de hoy, dámelo hoy. Lo necesito. Y eso hace algo en tu corazón. Y eso hace algo en la relación que tienes con Dios. Porque cuando te humillas bajo la mano poderosa de Dios, descubres que esa mano poderosa de Dios es la mano de un Padre. Que cuando estás humillado, esa mano se extiende a tu favor y descubres que en esa mano hay pan para hoy, hay sostenimiento seguro, porque el pan para hoy no es un privilegio, es un derecho. Quizá había otras cosas que eran privilegios, pero el pan es un derecho para los hijos. Y hay pan en las manos de este Padre, hay pan.
Y puedes tener paz si decides humillar tu ego. Y te dejas cambiar, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hay gracia para ti si te dejas humillar un poquito. Y el último activador de la paz que ya está dentro de ti es adorar en tu noche oscura. En los 4 evangelios se nos describe ese momento de la última cena de Jesús con los discípulos. Era la noche oscura de Jesús, la noche que precedía al momento más doloroso de toda la existencia de Jesús. Sí, iba a ser maravilloso para todos nosotros, pero cuidado, iba a ser terrible para Jesús. Una agonía total, el hecho de cargar con todo el pecado de la humanidad y experimentar por primera vez en toda su existencia una desconexión con su Padre. Soledad, agonía, era su noche oscura y lo sabía. Y muchas veces en el recordatorio que hacemos con el pan y el vino en nuestras iglesias, recitamos esa parte sin pensar muy bien lo que estamos diciendo. Estamos diciendo en ese momento que Jesús tomó el pan, lo partió y dio gracias. Es decir, en la noche oscura de Jesús, Jesús dio gracias. En otras palabras, en la noche oscura de Jesús, Jesús adoró. Jesús esa noche sabía que en breve iba a enfrentarse a la agonía más grande que representaba la cruz para él. Y sabiéndolo, adoró. Jesús esa noche sabía que aquellos que le llamaban maestro y amigo le iban a traicionar y le iban a abandonar. Y Jesús, sabiéndolo, adoró. Jesús esa noche sabía que esas grandes multitudes que unas horas antes habían aclamado su nombre diciéndole Hosana, 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 iban a gritar crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y Jesús, sabiéndolo, adoró. Y es lo que le mantuvo firme en esa noche, que él adoró. Y no tengo mucho tiempo para desarrollar más este punto, pero créeme que hay una verdad poderosa y confirmada en todas las Escrituras. En tu noche oscura, adora. La adoración quizás no solucione el problema, pero mantiene tu alma segura. La mantiene segura. Cuando Job lo perdió todo, y su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, él se puso de rodillas y adoró. Cuando David pasó días clamando para que la vida de su bebé no se perdiese y Dios decidió llevárselo, dice que David entró en el templo y adoró. Cuando Pablo se encontraba con Silas en la cárcel, atado con grilletes en pies y manos, con su espalda abierta y ratas pululando por esa cárcel maloliente, adoró. Hay algo en la adoración que mantiene nuestra alma segura en medio de la crisis. La adoración es un activador de la paz, porque la adoración nos da acceso una vez más al lugar de seguridad, que es la presencia de Dios. Y en esa presencia podemos ver el trono. Y en el trono podemos ver sentado un hombre. Un Dios que se hizo hombre y ahora es hombre, nuestro representante, que tiene un cuerpo resucitado y ese cuerpo todavía tiene las marcas de la cruz en sus muñecas, sus pies y su costado, que evidencia que Jesús venció a la muerte y nos promete que no hay nada, ni siquiera la muerte, que puede vencernos. Y si la muerte no puede vencernos, no hay nada realmente por lo que deberíamos estar angustiados. Adoro. ¿Qué tal si adoras? Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Después de haber escuchado esta palabra, oremos al Señor.
Padre bueno, gracias por tu consejo majestuoso, por tu maravillosa bendición. Hoy tu palabra nos está haciendo un desafío especial, un desafío maravilloso, y es a mantenernos siempre enfocados en ti y en tu palabra, a que por ninguna causa, por ningún motivo, por ninguna razón nosotros nos dejemos desenfocar de la realidad que tú eres para nosotros, de esa realidad que tú eres para nuestra vida, de las promesas de tu bendita palabra, de esas promesas que enriquecen nuestro corazón. Fortalécenos de tal manera que para nada o por ningún motivo nosotros nos desenfoquemos. Además, Señor, permítenos cada día comprender y entender el valor de estar sometidos bajo tu poderosísima mano, de humillarnos bajo tu poderosa mano, para que nosotros podamos caminar seguros y confiados, sin que nada ni nadie nos mueva del poder de tu gloria, del poder de tu misericordia, del poder de tu bondad. Ciertamente cuando nos humillamos, tu palabra dice que entonces a su debido tiempo tú nos levantarás, tú nos fortalecerás. Y en medio de esa noche oscura, en medio de esa noche difícil, en medio de esa noche de crisis, cual Pablo y Silas, mientras estaban en la cárcel, adoraron y exaltaron tu nombre, así también nosotros podamos hacerlo siempre, Señor. Adorarte, exaltarte, agradecerte por el cuidado y por la bondad que tienes para con nosotros. Oh Dios, muchas gracias, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y gracias en esta mañana por permitirnos participar de la Santa Cena, de la comunión de los santos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y este es un privilegio, una promesa sublime que el Señor nos ha entregado. Así que, mi amado, examine cuidadosamente su corazón. Recuerde, la Santa Cena es para aquellos que realmente han creído en el Señor Jesucristo, que han sido lavados por la sangre del Cordero, que tienen la convicción de que sus nombres están registrados en el libro de la vida. Y en esta mañana, al comer el pan y al tomar la copa, recordamos el majestuoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Así que oramos pidiendo al Señor que nos ministre en este momento. Soberano Señor, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por el pan que simboliza tu cuerpo, que fue quebrantado, que fue molido, que fue herido por causa nuestra, por nuestros dolores, por nuestras angustias, por nuestras aflicciones. Y en esta mañana oramos creyendo que tú eres realmente nuestro médico, el que ministra nuestro cuerpo, el que sustenta nuestro cuerpo, el que trae sanidad. Por eso, el que esté enfermo esta mañana en casa, ruego que lo ministres y le des la salud y lo bendigas majestuosamente, dándole la bendición de la restauración física. Oh Dios, tú eres también nuestra provisión, nuestro proveedor. Tu palabra dice claramente que tú proveerás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque eres nuestra verdadera provisión, la fuente de provisión inagotable. Además, Señor, tú eres ese pan de vida que sustenta nuestra alma, sustenta nuestro corazón. Tus palabras son palabras de vida, sustento verdadero a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Gracias,
al recordar también la bendición del derramamiento de tu sangre preciosa, de tu sangre que fue derramada para limpiar nuestro corazón, para lavarnos de toda culpa, para quitar el poder del pecado de nuestra vida, Señor, para liberarnos de la condenación, para hoy permitirnos que hayamos sido trasladados del reino de las tinieblas a tu majestuoso reino, el reino de la vida. Por eso esta mañana damos gracias, Señor, porque por tu sangre hemos sido libres. Hoy tenemos verdadera esperanza y la confianza que un día nos encontraremos contigo para estar siempre por la eternidad. Por eso en esta mañana queremos comer este pan y tomar esta copa, convencidos que tu sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha lavado, ha borrado cada uno de nuestros pecados y de nuestras faltas, y nos permite participar de esta maravillosa bendición. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Así que vamos a comer el pan y vamos a tomar la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comamos y bebamos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Cuando veo la luz que se acerca al que busca de ti, no, yo solo busco otra, no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver
llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Empiece a dar gracias al Señor, porque en Él está el poder, en Él está la bendición, en Él está la victoria. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, es la unción para nuestra vida. Señor, gracias por esa nueva fortaleza que recibimos esta mañana, por la fortaleza que mi hermano que está allá, que la familia que está allá recibiendo esta transmisión. Señor, recibe por el poder de tu Santo Espíritu esa fortaleza que no viene de ninguna otra fuente, sino solamente de ti, porque tú eres el dador de la vida. Señor, gracias porque mi hermano es ministrado esta mañana de manera especial. Cada familia es ministrada en esta mañana de manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esas nuevas fuerzas que hoy recibimos. Señor, muchas gracias porque a pesar de no podernos reunir, podemos disfrutar de esa comunión contigo por el poder de tu Santo Espíritu. Y a pesar de estar separados por la distancia, podemos seguir estando en comunión unos con otros, porque tu sangre preciosa nos limpia y nos seguirá limpiando siempre. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, porque tuyo es el reino, el poder, el honor, la gloria y la victoria. Gracias por toda bendición con la cual ministras nuestra vida, por toda bendición con la cual ministras todo nuestro ser. En el maravilloso nombre de Jesús, amén y amén. Dele gracias al Señor, glorifique al Todopoderoso por el inmenso privilegio que tenemos de recibir cada día su maravillosa bendición. Y amados, seguimos unidos, seguimos orando y clamando al Todopoderoso. Y yo quiero rogarles, oremos durante esta semana, clamemos al Señor para que Él siga interviniendo en toda esta situación que se nos presenta, en toda esta situación que nos rodea, para que Él siga interviniendo con su poder, con su grandeza, con su soberanía. Así que mi hermano, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengas una semana completamente bendecida por el Todopoderoso. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, derrame en ti paz. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Así que, amado, un abrazo y bendiciones.